ayuda de Dios, estaremos hoy terminando el estudio en esta miniserie a través de la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, para comenzar muy pronto con Filemón y terminar así todos los escritos que el apóstol Pablo hace en el Nuevo Testamento. Pero hoy estamos en este último capítulo de Tito. La serie que hemos estudiado la hemos titulado Corrigiendo lo deficiente, ya que Pablo le pide a Tito que se encargue de arreglar muchos asuntos que estaban completamente chuecos y situaciones complicadas que habían en las distintas iglesias de la isla de Creta. Lo deja en Creta para establecer liderazgo, establecer ancianos, y le da también esta carta, la envía como un recurso para que él sepa exactamente pues qué decisiones debe tomar en la iglesia, pero también para que sepa cuánto Dios le ama, porque es una carta que contiene un hermoso mensaje sobre la gracia. La semana pasada hablamos de esta preciosa gracia, la sublime gracia, que es una gracia que salva, es una gracia que enseña, es una gracia que da esperanza, es una gracia que redime, es una gracia que purifica y es una gracia que transforma, ¿no? Entonces estudiamos esto y vemos este contenido del mensaje y el capítulo 3 va a continuar con algunos imperativos, con algunos recordatorios importantes para el cristiano, pero no debemos olvidar que cada uno de estos mandamientos o esto que Pablo le pide a Tito que enseñe, que les recuerde a los cretenses, es algo que produce la gracia. No es algo que ellos en sus esfuerzos puedan conseguir, sino que es aquello que la gracia en nuestras vidas nos va a llevar a vivir de una forma natural. No forzado, no. El fruto en la vida del cristiano es tanto como el fruto en un árbol. Nunca has visto un árbol pujando como para sacar frutos, ¿sí? Como, una manzanita, sino simplemente está en donde tiene que estar, está en la tierra, le da el sol, es regado por la lluvia, el agua y demás, y el fruto va sucediendo poco a poco. Entonces simplemente es recibir esta gracia preciosa, es conocer el amor del sol de justicia que es Jesucristo, es estar en la tierra, en el origen, en el propósito de nuestras vidas, que es la presencia de Dios. Y mientras estemos en la presencia de Dios, expuestos a la gracia de Jesucristo, expuestos al amor de Dios, el fruto va a empezar a surgir de una forma natural. No tenemos que esforzarnos demasiado, Dios lo va a ir produciendo poco a poco. Eso es lo que entendemos y debemos tener eso como fundamento antes de entrar al capítulo 3, ya que el capítulo 3 tiene algunos recordatorios muy importantes. Ahora, para corregir lo deficiente, creo que es necesario recordar lo eficiente. Recordar aquellas cosas que funcionan, aquellas cosas útiles. El título de esta enseñanza es justo eso, recordando lo eficiente, ya que Pablo le pide a Tito que les recuerde muchas cosas importantes que son esenciales en la vida del cristiano. Y vamos a ver estas 5 cosas poco a poco mientras desarrollamos el capítulo, pero no quiero empezar sin antes pues hablar acerca de la importancia de recordar, de recordar. ¿Cuántos olvidadizos hay en este lugar el día de hoy? ¿Sí? Ok. Bueno, pues yo no soy la excepción, yo también soy olvidadizo. Pregúntale a mi esposa, pregúntale a mis amigos, se me olvidan las cosas. La otra vez estábamos, no me acuerdo dónde, ni con quién. De hecho, no me acuerdo qué estábamos haciendo, pero ya se me olvidó qué les iba a decir, pero bueno. Ok. Filipenses 3, Pablo dice, a mí no me molesta escribirles las mismas cosas. Romanos 15, 14, bueno, les dije Filipenses 3. Pablo dice, a mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. ¿Okay? Así es que yo no tengo ningún problema con domingo a domingo, miércoles a miércoles, cada reunión que tenemos, hablarles de lo mismo, de la palabra, del amor, de la gracia de Dios, del favor inmerecido, de nuestra respuesta de gratitud, de la obra de Cristo, del Calvario, de la voluntad de Dios para ti, etc. Yo te voy a seguir hablando de lo mismo. Y si estás buscando un tema nuevo, pues déjame decirte que si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Así es que recordemos lo que ya sabemos, a mí no me es molesto. Pablo le dice a los romanos, yo estoy seguro de que ustedes están llenos de conocimiento, en Romanos 15, 14, pero les escribo, la carta de Romanos dice el verso 15, les escribí con atrevimiento para hacerles recordar. ¿Ya se lo saben? Sí. ¿Son capaces de exhortarse unos a otros? Sí. ¿No necesitan que les escriba? No.
Pero yo me atreví a hacerlo porque quiero hacerles recordar. Y no voy a quitar el dedo del renglón y voy a seguirles diciendo las mismas cosas. Y si Pablo hacía eso con las iglesias, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo con mi familia, con mis hijos, con la iglesia donde Dios me ha puesto a servir. Recordarles, porque es muy importante ya que somos bien olvidadizos, como te lo dije. Vamos hoy a leer los versículos 1 al 5 y después oramos y comenzamos y vamos a estudiar el pasaje completo. Tito capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy, por este estudio, este final de esta miniserie. Todo lo que has hablado en nuestras vidas es tan importante, tan esencial. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú hagas tu obra en nuestras vidas, que hables a nuestros corazones el día de hoy, que te glorifiques en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el versículo 1 comienza con esta palabra, que es ¿cuál? Recuérdales, ¿no? Son olvidadizos los cretenses, recuérdales. Y yo creo que Dios quiere lo mismo para los santamoniqueños. Son olvidadizos, así es que recuérdales. Y pues te recuerdo que te sujetes a los gobernantes y autoridades y que obedezcas y estés dispuesto a toda buena obra. Versículo 2, así como bien claro, ¿no? Y es interesante este recordatorio, porque esto de sujetarte y obedecer a las autoridades suena tan anti nuestra cultura. O sea, como que nuestra sociedad es, si algo no hace, es sujetarse y obedecer a los gobernantes y a la autoridad, pensando en el tipo de gobierno que tenemos, y lo que vemos más bien es rebeldía y oposición a las autoridades, pero eso hace la gente que no conoce la palabra, que no conoce el consejo de Dios, que no ha conocido el amor de Dios. Pablo le dice a los romanos: así que, mis hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. A ti que eres un cristiano que ha recibido las muchas misericordias de Dios, les ruego que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestra adoración espiritual. Y mira cómo continúa diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de su mente, de su entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si el mundo piensa que no debes sujetarte a la autoridad, no debes obedecer a la autoridad, que cada quien puede hacer lo que quiere, bueno, esa es la forma en la que el mundo piensa. El cristiano no tiene que pensar como el mundo, sino de acuerdo a la palabra. Y la palabra una y otra vez en distintos pasajes nos habla sobre la sujeción, sí a los gobernantes, sí a la autoridad, sabiendo que Dios es quien ha instituido a las autoridades que tenemos, independientemente de que lo creamos o no, de que nos parezca o no, de que estemos de acuerdo o no. La Biblia dice que Dios ha establecido las autoridades. Lo pone tan claro en Romanos 13:1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, ahora sí que obedece a las autoridades. ¿De parte de quién? Pues de parte de Dios. Y las que hay, dice, por Dios han sido establecidas. De manera que cuando tú y yo nos sujetamos a la autoridad terrenal, estamos reconociendo la autoridad celestial. Y tenemos que saber eso, que independientemente del tipo de gobierno que tengamos, Dios ha establecido esto. Y necesitamos, aunque no estemos de acuerdo, sujetarnos y obedecer a la autoridad que es puesta por el Señor. No solo lo dice Pablo, lo dice también Pedro, lo dice Betty, lo dice Vilma. No, lo dice Pedro en 1 de Pedro 2:13, por causa del Señor. ¿Te fijas? No es por causa de la subyugación, o no es por causa de que tienes que hacerlo porque si no
te va a ir mal, o mira, por causa del Señor, porque Dios te ha amado, por toda la obra preciosa que Él ha hecho en ti, por causa de Él, someteos a toda institución humana, entendiendo que Dios ha instituido estas autoridades, dice, ya sea al rey o al presidente como a superior, ya a los gobernadores como por Él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y aquí es donde muchos dicen, pero ahí está la clave, nuestros gobernadores, nuestro presidente, las instituciones de autoridad humanas no castigan a los malhechores ni alaban a los que hacen bien, al contrario, alaban a los malhechores y castigan a los que hacen el bien. Entonces yo me voy a rebelar en contra de eso, pero ¿sabes algo? Ese no es tu papel. Ellos van a rendir cuentas como servidores de Dios por el servicio que están desempeñando, por la función que tienen. La Biblia dice que ellos son servidores de Dios para nuestro bien. Y si ellos no están haciendo su trabajo un día, ellos van a rendir cuentas y deja que la justicia sea de Dios, no tuya, no lo tomes en tus manos. Tu papel, mi papel es orar por nuestras autoridades, rogar que Dios se revele de una forma personal. Creo que todos hemos participado en quejas, en reclamo, en memes incluso respecto a la gente en autoridad y demás, pero ¿cuántos nos hemos tomado el tiempo para orar por nuestras autoridades? Porque Dios se revele a su corazón, porque Dios les dé sabiduría, porque Dios los dirija, porque Dios los transforme, ¿no? Creo que esto es lo más importante. Y cuando hablamos en este verso 1 no solo menciona a los gobernantes, habla de autoridades. Y esto muestra que el cristiano debe honrar y sujetarse a toda esfera de autoridad bajo la que se encuentra, no solamente el gobierno. ¿Qué otras esferas de autoridad hay en la vida cotidiana? Bueno, en la familia hay distintas autoridades, ¿no? Un hijo se sujeta a la autoridad de los padres, la esposa se sujeta a la autoridad que Dios le ha dado al esposo, el esposo se sujeta a la autoridad del suegro, celestial, por supuesto. El papá de tu esposa es el Señor, tú te sujetas al Señor también. Y cada uno de nosotros necesitamos aprender a cumplir con ese llamado que la Biblia nos hace a la sujeción para gloria de Dios. Cuando nosotros no obedecemos a la autoridad, no nos sujetamos a la autoridad, nuestra rebeldía no es solamente en contra de la persona a quien estamos rechazando, sino directamente en contra de Dios, porque no hay autoridad, independientemente del gobierno, sino todas las esferas de autoridad, no hay autoridad sino de parte de Dios. Dios ha instituido por un diseño, por un orden y con un propósito específico. Ahora, no solo la familia, no solo el gobierno, también en el trabajo, todos estamos bajo autoridad. La Biblia en Efesios 6, verso 5, exhorta a los creyentes a obedecer a sus jefes con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. El no servir al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad, dice ahí, ¿como a quién? Como al Señor y no a los hombres. El trabajo, la familia, el gobierno, pero ¿sabes qué? La iglesia también. Dios ha instituido autoridades dentro de la iglesia y, ¿sabes? En mi vida ha sido de gran bendición tener un pastor, recibir consejo de él. Hay muchas veces que yo no estoy de acuerdo con lo que me pide, con lo que me dice, con las instrucciones que recibo, pero no sé si muchas veces, pero han habido algunas veces en las que de repente digo, yo no lo haría de esa manera, pero Dios ha traído una bendición de verdad enorme a mi vida cuando yo he recibido eso que Él me ha pedido, mis autoridades, no solo mi pastor, los pastores a los que estoy sujeto y demás. En la iglesia también Dios ha instituido. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Así que, diferentes esferas de autoridad en donde el cristiano debe recordar sujetarse, recordar vivir piadosamente, recordar que la gracia transforma para la obediencia aún a nuestras autoridades terrenales. Pero también debemos recordar que nuestra obediencia a las autoridades tiene un límite. Y ese límite es cuando las autoridades se oponen a lo que la palabra de Dios nos pide o nos piden pecar, salir del marco bíblico de instrucciones del Señor para nosotros. Leí por ahí que al parecer en Rusia se acaba de firmar una ley haciendo ilegal para los cristianos rusos compartir el evangelio o predicar el evangelio fuera de las paredes de una iglesia. Incluso el enviar correos electrónicos a familiares o amigos para invitarles a la iglesia está
penado, está prohibido y es ilegal a partir del 20 de julio. Entiendo esto. Habría que corroborar si esa información es así o no es así o qué onda. Sin embargo, sea o no sea verdad, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona a quien se le prohíbe predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos y hablar a tiempo, fuera de tiempo y cumplir con el mandamiento del Señor? ¿Qué tiene que hacer tal persona? ¿Callarse? Bueno, ¿qué es lo que hicieron Pedro y los demás apóstoles cuando los líderes religiosos les prohibieron hablar en el nombre de Jesús? Dijeron, ¿sabes qué? En Hechos capítulo 5, verso 29, respondieron y dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De la misma manera, si llegara a suceder, no sé, algo como que debido a la superpoblación, a la explosión demográfica, aquellos que tengan un tercer hijo deben abortar. Y es una ley que se va a aprobar, suponiendo que algo así llegara a suceder en nuestro país. ¿Qué es lo que tiene que hacer el cristiano? ¿Obedecer a la ley de abortar al tercer hijo? Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es atentar en contra de la vida que Dios ha creado, que Dios ha dado. No es asesinar. Entonces, y lo pongo mucho más práctico. ¿Qué pasa si un policía te detiene? Resulta que tú no te diste cuenta, se te pasó la verificación por 2 días, bro. Nada más. Y dices, no puede ser, no me había dado cuenta, te paran y te dicen, bueno, pues póngase la del Puebla y todo bien, ¿no? ¿Vas a participar? Bueno, pues es que la autoridad me está pidiendo que le dé la del Puebla, que comparta una ofrenda de amor, somos cristianos, compartamos con el que está en necesidad y me dejas ir y yo te bendigo, me bendices y todos cristianos y padrísimos, ¿no? Por supuesto que no. Pero es que me van a llevar al corralón, voy a perder la cita que tenía, voy a perder tanto tiempo, tanto dinero. Bueno, has infringido la ley, las autoridades están puestas para hacer las cosas como se deben hacer, ¿no? En mi experiencia, las veces que me han parado, por diferentes circunstancias que ya luego les platicaré todas las historias, la mayoría por ignorancia, se los prometo. Y cuando tú dices, soy cristiano, dicen, no. Casi, pues ya váyase, ya sé que no voy a obtener nada, ¿no? Pero no se me hace pensar en que eso es bueno, ¿no? Que aprendamos a... Y lo que he hecho es dejar mi coche estacionado, o sea, de repente no circula, no sé qué, no me di cuenta, ¿no? Pues bueno, dejo mi coche aquí y me voy en un taxi, ¿no? No puedo seguir circulando, es como que ya váyase, no, pues aunque no me pongas la infracción voy a dejar mi coche aquí, no puedo circular, es ilegal. Tengo que obedecer a las autoridades, a los gobernantes que han establecido el triste doble hoy no circula, ni modo. Me sujeto, obedezco, pero no solo me sujeto y obedezco, sino estoy dispuesto a toda buena obra. Es lo que dice al final del versículo 1. No solamente es pasivo, me aguanto, sino soy proactivo. Estoy listo para participar en todas las buenas obras que el gobierno, mi familia, la iglesia, toda buena obra, en toda esfera de autoridad, en toda esfera de influencia, toda oportunidad que tenga como cristiano la voy a aprovechar para glorificar a Dios. Sea ayuda social, sea ayuda económica, sea ayuda moral, sea ayuda espiritual, cualquier cosa que me permita mostrar a Jesucristo lo voy a aprovechar. Pero recordemos siempre que el cristiano no tiene como fin máximo la ayuda social, tiene como fin máximo el predicar el evangelio y compartir las buenas noticias, y la ayuda social es una herramienta para que esto pueda suceder, no es el fin. Las buenas obras son un medio, el fin es glorificar a Jesucristo predicando el evangelio. La misericordia no se acompaña con evangelio. El evangelio se acompaña con misericordia, ¿no? Es muy importante. Tú y yo podemos hacer una campaña de ayuda social y alimentar a la gente de escasos recursos y les podemos dar de comer bien sabroso y un chorro y mandar un chorro de gente bien gordita al infierno. Que lo que necesitan es salvación. Alimento espiritual, no solamente físico. Pero qué padre es que podamos acompañar el evangelio también con esta provisión material en la medida en la que tengamos las oportunidades. Así es que recuérdales, número 1, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra, pero también recuérdales que a nadie difamen. Todo esto me habla de las relaciones justas. El cristiano debe tener relaciones justas, debe vivir justamente, adecuadamente, correctamente con las autoridades y con su prójimo en todos los sentidos. Esa es la manera en la que vive un cristiano. A nadie difama. Difamar es hablar a espaldas de alguien, hablar mal de alguien a sus espaldas, ¿no? Hacer que tenga una mala fama la persona. Y por más cierto que sea lo que vas a platicar, si no tienes nada bueno que decir de la persona, mejor no digas nada.
¿Y cuántos de nosotros necesitamos escuchar esto? Porque hablamos de más y porque platicamos de más y porque damos detalles que no tendríamos que dar y porque ponemos en el corazón de otras personas algo contra esta persona que hizo. Y a veces ni siquiera es verdad. Pero ya estás poniendo y sembrando en el corazón de la gente contra otra persona. Eso es Satanás, eso es lo que hace Satanás. Eso no es el carácter de Cristo, eso no muestra a alguien que ha recibido la gracia. Pero no solo dice que no difamen, dice que no sean pendencieros, que no sean violentos, que no sean buscapleitos, que no busquen nada más saber con quién se agarran del chongo, a quién se les cierran, van a desquitarse de sus problemas con la gente en la calle, en la vida, con quien sea, que responden hostilmente, sino, dice, amables. El cristiano debe ser reconocido por ser una persona gentil, una persona amable, una persona sonriente, una persona que inmediatamente notas, el cuate es distinto. Él tiene algo que yo no tengo y que la gente por aquí no tiene. Brother, la gente por aquí no sonríe, ¿sí te acuerdas? ¿No? O sea, que la gente te vea y diga, ¡cucú! ¿Por qué estás tan feliz? ¿No? El amor de Cristo es lo que nos da un gozo increíble, un gozo indescriptible, glorioso. Y eso tiene que saberlo la gente. ¿Tiene gozo, hermano? Avísele a su cara. ¿Es usted bautizado? Sí, pues parece que lo bautizaron en limón, porque trae una cara de agrio así. Dios quiere redimir tu cara también, ¿ok? Amables. Mostrando, dice ahí, toda mansedumbre, ¿para con cuántos? Todos los hombres. Estas cosas que estamos viendo no son solamente para con tus cuates, porque hacerlo con tus cuates es fácil y no tiene ningún mérito. La gente que no conoce a Dios ama a los que los aman. Le caen bien a aquellos que les caen bien. Pero el cristiano está llamado a ir más allá, aún con aquellas personas difíciles, extrañas, nefastas. Es importante mostrar mansedumbre, la palabra mansedumbre, no solo mansedumbre, toda mansedumbre. Y esta palabra mansedumbre también se traduce como humildad. Humildad. No piensas que eres superior a la otra persona, sino que tienes el sentir de Cristo. En Filipenses 2 dice que la humildad implica estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No pienses que eres mejor que absolutamente nadie. Ubícate. Eres un pecador que ha recibido misericordia y gracia, que no merece absolutamente nada. Somos muy rápidos en querer vindicarnos, en querer reclamar nuestros derechos, en querer hacer valer. Y hay momentos en los que eso es legítimo y está bien, gentilmente. Pero cuando tu actitud por la vida es que todos te deben algo, no estás caminando de acuerdo a lo que Dios quiere. No estás viviendo como leímos en Romanos 12, de acuerdo a las misericordias, presentando tu vida como un sacrificio vivo, aprendiendo a morir, porque un sacrificio muere, y el cristiano muere todos los días, y se niega todos los días, y no reclama, sino aprende a renunciar a sus derechos por amor a los demás. Entonces, ¿qué va a pasar cuando te digan, no te puedes estacionar ahí, la calle es de todos? Pues si el vecino te está diciendo, ¿qué dice la Biblia? ¿No? Que ames a tu prójimo, a tu vecino, a tu próximo. Esa es la idea de la palabra prójimo, tu vecino, como a ti mismo. Y si a ti no te gustaría que se estacionaran en tu entrada o en el lugar donde estás esperando recibir a tu familia, pues muévete, no pasa nada. Muestra gentileza, muestra amabilidad. Claro, esto es fruto del Espíritu y de la gracia de Dios en nuestras vidas, porque no podemos pedir esto a alguien que pues no ha entendido el amor de Dios, porque va a seguir viviendo para sí, pero el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros. Por eso amabilidad, gentileza, humildad, mansedumbre, para con todos los hombres. ¿Y sabes qué te va a inspirar todavía más a querer hacer todas estas cosas? Porque igual lo ves difícil, pero ¿sabes qué te va a inspirar más? Pensar y recordar lo que eras. El primer recordatorio del día de hoy fue recordar tener relaciones justas con la autoridad, con nuestro prójimo, pero el segundo recordatorio es recordar de dónde te sacó el Señor. Para tener relaciones justas, necesitas recordar quién eras, cómo vivías antes y de dónde te sacó el Señor. Versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo, tiempo pasado, insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esta es la descripción de lo que éramos, de donde Dios nos sacó. ¿Puedes pensar por un segundo de dónde te sacó el Señor? Dice un pastor, a mí me sacó del bote de la basura, hijo. Y esta descripción es tan clara. Insensatos. Esto habla de no inteligentes, tomando decisiones tontas. Extraviados, habla de vagar por ahí, ir sin rumbo y sin dirección, como un homeless espiritual. Esclavo de concupiscencias y de distintos deleites, habla de todas estas pasiones pecaminosas que nos dominaban una y otra vez. Viviendo en malicia, esto habla de que éramos malos con las personas, con deseos de herir, envidia, queriendo lo que otros tenían. Aborrecibles, esto es odiosos, o sea que lo que produces es odio. Aborrezco ese cuate me produce repulsión. Y dice aborreciéndonos unos a otros. Odio en nuestro corazón, nuestras relaciones interpersonales estaban completamente contaminadas y sucias y era odio y rencor y demás. Esto éramos, dice la Biblia. Ahora quizá tú te pones a pensar de dónde te sacó el Señor y pasaste esos 5 segundos que dejamos así como para recordar y dices, pues el Señor me sacó de la escuela dominical. No, pues sí, igual alguna vez ahí le rayé su dibujo al niño de al lado, pero creo que eso es lo peor que hice. Yo creo que el Señor me rescató de eso, de copiar la tarea, ¿no? Cositas así. Otros dicen, bueno, no te quiero platicar de dónde me sacó el Señor. Pero al final, ¿sabes qué? Todos estamos en el mismo punto. La única diferencia entre un cuate súper depravado y perdido y una persona que simplemente nunca pecó de una manera evidente, externa, muy grande, es que al segundo lo único que le faltó fue oportunidad. El primero las aprovechó todas, pero es la misma condición. Tú no eres mejor que aquellas personas que señalas como depravados o pecadores ultra perdidos. Todos, bajo la lupa de Dios, estamos en el mismo punto de pecaminosidad y algunos son más valientes que tú porque se avientan al pecado. A ti te dio cosita, pero a veces es cuestión también de valor en ese sentido, de aventarte al pecado de esa manera, ¿no? Pero todos estamos en el mismo lugar, somos iguales. Salíamos del Museo del Holocausto en Israel, hace un par de años atrás que viajamos a Israel, y salí indignado y enojado y le dije al pastor Jaime, ¿qué onda con esto? Está horrible. Y me dice, sí, y ese eras tú. Tú pudiste haber sido Hitler, tú pudiste haber sido estos hombres, ¿no? Y me sacó, o sea, me la volteó bien gacho, ¿no? Y digo, ay, Señor, gracias por rescatarme. O sea, qué bueno ha sido conmigo, ¿no? No hay ninguna diferencia entre el peor de los asesinos de la historia y tú, en tu carne. Tienes que saber eso. Y quizá te ofende, pero no lo digo yo. Dios quiere que te veas como eres, porque si no te ves como eres, no vas a saber amar. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y aquí no es una cuestión de que es que al otro le perdonaron más pecados que a ti. No, es que el otro se dio cuenta de su condición como era y por eso ama más. No es que a uno le perdonaron más, es que uno está más consciente de su pecaminosidad y por eso ama mucho. Pero todos estamos en el mismo lugar y todos necesitamos la gracia, todos necesitamos un Salvador. Y cuando tú te acuerdas de dónde te sacó el Señor, ¿sabes qué es lo único que va a producir en tu vida? Va a producir gratitud. Decir, Dios, gracias por salvarme. Va a producir humildad, de decir, Señor, no merezco nada. Voy a caminar por la vida humilde, con la cabeza viendo al piso, sabiendo que no merezco y no altivo, no mirando por encima a los demás, sino sabiendo que soy una rata miserable, que no merezco nada y que todo lo que tengo es una bendición, que yo merecía el infierno y tú me has colmado de bendiciones. Vas a vivir en humildad, vas a vivir en gratitud, en humildad, pero también vas a aprender a tener paciencia. Paciencia para con la gente que tú ves necia y pecando y deliberas en lo mismo y dices, oh, nomás no entienden. ¿Y a poco tú sí entendías? Llevas 20 años, 30 años viviendo de una manera terrible y un día te resplandeció y dijiste, claro, y entendiste el amor de Dios y cambiaste y empezaste a vivir para Él. Y se te olvidó que 30 años de tu vida estuviste perdido. Y volteas con los demás que no quieren vivir, que están perdidos y dices, estos no entienden nada. Pero llevas 30 años perdido y un día Dios te resplandeció y te cayó un 20 y tratas a los demás como inferiores. Ten paciencia, ora por ellos. No eres mejor. Así es que gratitud, humildad y paciencia. Eso es lo que produce recordar de dónde te sacó el Señor. Así que número 1, recordemos el tener relaciones interpersonales justas. Recordemos de dónde nos sacó el Señor. Número 2, tú no eres mejor en ningún sentido. Eres igual. Y número 3, al recordar de dónde te sacó el Señor, entonces vas a recordar natural y automáticamente
lo que Cristo hizo por ti. Versículo 4. Y me gusta este pero del verso 4, porque presenta la lista de nuestro pecado y nuestra condición. Ojo, no mencioné algo. En el versículo 3 dice, porque también nosotros éramos, ¿te fijas? Eso significa que ya no nos conducimos de esa manera. Pero si te fijas, no dice, porque también nosotros hacíamos. No se trataba de lo que estabas haciendo, sino de lo que eras. ¿Te fijas? Algunos practicaban cosas peores, pero no se trata de lo que practicabas, sino de quién eras. Cristo cambió lo que eras. ¿Cuándo? Cuando este pero aparece en el verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo cambió nuestra historia? ¿Cuándo cambió nuestra naturaleza? ¿Cuándo cambió lo que éramos? ¿Cuándo? ¿Cuándo, familia? Cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Y qué más? Y su amor. Dios manifestó ambas cosas para contigo. ¿Qué debía haber manifestado Dios de acuerdo a tu condición pecaminosa? Juicio, ira, rechazo, condenación, ¿cierto? Era injusto que Dios nos enviara a la condenación eterna, nos rechazara y derramara su ira sobre nosotros. ¿Era injusto que Dios hiciera esto? Era perfectamente justo, lo habíamos ganado a pulso, pero, versículo 4, pero Dios decidió manifestar no su juicio, sino su bondad, su paciencia, su ternura, su amor con nosotros. Su amor fue manifestado para con el más depravado de los pecadores hasta con el más religioso y moral de los pecadores. Ninguno podía obtener la bondad, el amor de Dios. Por eso Dios tenía que manifestarlo. No importa las buenas obras, no importa lo bien que te hayas portado desde pequeño, Dios tenía que manifestarlo. Y nos salvó, verso 5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No porque eres de cuna cristiana, no porque nunca viste pornografía, no porque nunca te embriagaste, no porque siempre ayudaste a los pobres, no porque fuiste una persona muy religiosa, muy moral, no porque memorizaste versículos bíblicos desde niño, no por ninguna obra de justicia que hubieras hecho, sino por su misericordia. Dios no te dio lo que merecías, porque aún con todas esas buenas obras que acabo de enlistar, merecías el infierno. Porque ninguna buena obra te puede poner en una correcta relación con Dios. Solamente Jesús podía traerte. El estándar es demasiado alto. El moralista, el depravado está en el piso. El moralista llega por aquí. El religioso llega por aquí. Pero el estándar de Dios está en el techo, bro. Nadie llega. Así que no por obras de justicia, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, dice, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y me encanta esto de se manifestó el amor de Dios. Me encanta esto de que nos regeneró, verso 5, nos renovó en el Espíritu. Regeneración habla de hacer algo nuevo. Regeneración habla de un nuevo nacimiento. Y renovación de hacer algo nuevo. Al final es la misma idea. Dios no mejora a la gente. Dios hace nuevas a las personas. Lo que Dios propuso no fue una mejoría de tu identidad o de tu persona. Lo que Dios propuso no fue una rehabilitación para tu viejo hombre. Lo que Dios propuso no fue una mejor versión de ti mismo. No fue descargar el nuevo software. Lo que Dios propuso fue algo nuevo. Una nueva criatura, una nueva creación. ¿Una mariposa es un gusano mejorado? Una mariposa no es un gusano con alas pegadas, ¿estás de acuerdo? Una mariposa es algo que fue transformado completamente, que de lo anterior se metamorfeó, se transformó, fue transformado en algo completamente nuevo, tiene una nueva naturaleza, una nueva forma, ¿estás de acuerdo? Eso es lo que Dios hace con el cristiano. No le pega alas y le dice vuela, lo transforma, le hace nacer de nuevo para poder vivir en la libertad que Cristo ha comprado para él. Esto es ser nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Dice ahí entonces, el cual derramó en nosotros. Ahora, ¿cuál es el elemento que me garantiza que yo he nacido de nuevo? El Espíritu Santo. Ahí está en el versículo 5 al final, ¿verdad? La renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó, y no nada más unas gotitas de su Espíritu, sino dice ahí abundantemente por Jesucristo. Por la obra de Cristo es posible que yo tenga el Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo es posible que yo sea una nueva criatura y viva una nueva vida.
a pesar de que yo era una rata pecadora. Lo soy todavía, pero Dios me da también una nueva naturaleza. Dios no te pide que te esfuerces. Dios no te pide que le eches ganas en tu capacidad para vivir la vida cristiana. Dios te da su Espíritu Santo, su presencia misma en tu corazón para llevarte a obedecer sus mandamientos. Y derrama abundantemente su Espíritu por Jesucristo. Verso 7, para que justificados por su gracia, ya estando en una nueva relación con Dios, siendo justos delante de Dios. Esa es la idea de justificado, que ya Dios te ve como inocente, que ya Dios te ve con la justicia de su Hijo. No solamente perdona tu deuda, sino que pone el saldo a favor que Jesucristo mismo tiene en tu cuenta espiritual. No estás ni siquiera en números negros, o sea, dejaste de estar en números rojos y no pasaste a estar ya a cuenta, sino que ahora tienes saldo a favor y el saldo de Cristo, la justicia de Cristo en tu vida. Dios te ve así, por su Espíritu, por su obra, por su misericordia, a pesar de lo que eras. Y no solo eso, te convierte en, versículo 7, para que por esa justicia viniésemos a ser, ¿qué? Herederos. También te da una herencia. Una herencia espiritual, de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. Es una herencia eterna. O sea, las bendiciones que Dios te concede, aparte de todo lo que ya enlistamos, es una esperanza y una herencia eterna, que dicho sea de paso, Primera de Pedro dice, la herencia es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible y está reservada para ti en los cielos. Cualquier herencia que recibas en este mundo va a terminar corrompiéndose, contaminándose, marchitándose y podrías fácilmente perderla. Pero la herencia que Dios te da en Cristo, por su amor, por su Espíritu, es algo que nadie te quita. ¿Alguna vez has soñado con recibir una herencia así de dices, igual tengo un tío así lejano, bien rico, que le caigo bien y yo no lo conozco, pero me conocía de niño y me dejó todo, ¿no? Y un día voy a recibir una carta, un telegrama que dice, telegrama, ¿quién usa telegramas? Un documento, ¿no? Que diga, así como la película del analfabeta, ¿alguien la vio? Del Cantinflas, que le llega una carta que no sabe leer, pero dice que tiene una herencia y ya se la andaban chamaqueando por no saber leer. Bueno, luego por no saber leer la Biblia ya te pueden andar chamaqueando y tú sabes que tienes no sabes que tienes una herencia increíble, ¿ok? Pero bueno, el punto es, esta herencia no es una idea, no es un sueño, no es una película, es una herencia literal, real, que te corresponde y me corresponde y participamos de esta herencia junto con Cristo porque somos coherederos juntamente con el Hijo de todas las cosas y por la eternidad. ¿Te late o no? ¿Si le entras o no? ¿La reclamas o no? ¿La recibes o no? Bueno, lo único que necesitas es recibir la gracia. Lo único que necesitas es rendir tu corazón al Señor. Y sabes que me encanta verso 8. Palabra fiel es esta. Pablo dijo, los creyentes siempre mentirosos. Yo digo, los mexicanos siempre choreros. Pero la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es fiel. Ahora, esto acabo de decirte que los creyentes son siempre mentirosos, no lo dijo Pablo, lo dijo un profeta de Creta. Entonces, un profeta de Creta dijo eso. Yo digo que los mexicanos somos choreros, pero la Biblia dice esto. Su palabra es fiel. Y podemos apostar nuestra eternidad a que esto es real, a que esta herencia es real, a que este espíritu que capacita está dentro de nosotros, a que hemos sido hechos nuevas criaturas, a que podemos vivir libres del pecado, a que podemos caminar en santidad, a que podemos tener relaciones interpersonales correctas, relaciones justas, a que a pesar de lo que éramos, Dios nos amó como nadie nos ha amado. Podemos creer esto, ¿verdad? Esto es real. Palabra fiel es esta. ¿Cuál es la palabra fiel? Lo que vimos en los versículos 4 al 7. Esa es la palabra fiel. ¿Te acuerdas que las palabras fieles son dichos populares de la iglesia primitiva, que son verdades teológicas condensadas y que eran muy famosas entre los cristianos? Esta es la quinta de las 5 palabras fieles que se encuentran en las cartas pastorales. Juan añade 2 palabras fieles más en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que en su momento habremos de ver. Pero esta es una palabra fiel. Palabra fiel es esta. Y le dice a Tito, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Cuáles cosas? ¿La obra del hombre por Dios? No. La obra de Dios para con el hombre a pesar de la condición del hombre. En esto insiste, esto predica. ¿Qué le dijo en el capítulo 1? Corrige lo deficiente. ¿Pero cómo se corrige lo deficiente? ¿A base de prohibiciones y mandamientos y reglas y cargas? A base del Evangelio. A base de hablar
de la obra de Cristo, hablemos más de lo que Cristo hizo por nosotros y menos de lo que nosotros tenemos que hacer por Él, ¿no es así? Y naturalmente lo que Cristo hizo nos va a llevar a responder, pero no vas a tener que estar aferrado a obras. No. Habla la palabra, habla la gracia, habla la obra de Cristo. Recuerda quién eras, qué hizo Cristo por ti y entonces vas a ver una obra de transformación. Así es que, verso 8, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Recordar el Evangelio, recordar el amor de Cristo, recordar la obra de salvación, recordar la regeneración, recordar la renovación, recordar el Espíritu Santo, recordar todo esto es bueno, es útil, eso sirve. Las leyes no sirven, las prohibiciones y los mandamientos no sirven, solamente sirven para que veas tu condición, pero no sirven para que glorifiques a Dios. La ley te pone el espejo, pero no hace nada para ayudarte. La gracia es la que te da alas, es la que te permite vivir incluso por encima de las demandas de la ley, porque te permite una vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es superior a las demandas de la ley, porque van al corazón, porque van a lo profundo, porque te llevan a no solamente no hacer, sino a glorificar a Dios. Esa es la vida en el Espíritu, superior a las demandas de la ley. Esas cosas, la vida en el Espíritu, la obra de Cristo, la gracia, esas cosas son buenas y son útiles a los hombres. Así es que recordemos lo útil, lo eficiente, lo que funciona. ¿Y funciona? Número 4 en nuestros recordatorios. El primero es, recuerda tener relaciones correctas. Lo segundo es, recuerda de dónde te sacó el Señor. Lo tercero es, recuerda lo que Cristo hizo por ti. ¿Dónde estabas y a dónde te llevó Cristo? ¿Dónde estabas, a dónde te llevó Cristo? Número 4, recuerda mantenerte enfocado en eso. Recuerda no distraerte, recuerda no empezar a escuchar otros argumentos. Mira el verso 9, evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Y toda doctrina de obras, está haciendo una referencia a la gente legalista que venía a querer regresar a las personas a la ley, a cumplir los requerimientos de la ley, a guardar el sábado, a circuncidarse, a comer solamente comida kosher, a relacionarse con Dios por medio de sus esfuerzos y de sus méritos, y que dependía su salvación de ellos y que podían perder su salvación porque, ¿sabes qué? Evita las cuestiones necias, genealogías, que si eres del linaje de no sé quién, que si tienes que guardar estos aspectos de la ley. ¿Sabes qué? Son vanas, son sin provecho. No te pierdas en otras cosas. Vive una vida en el Espíritu y no te preocupes por lo que tú puedes hacer o dejar de hacer, sino por lo que Cristo hizo por ti. Verso 10, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito es pastor de iglesias en Creta y necesita escuchar esto, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, tú vas a hablar con una persona que está queriendo dividir la iglesia, que está queriendo poner cargas de obras o falsa doctrina, o está llevando a la gente al pecado, o está diciendo que no pasa nada si tú vives una vida de pecado deliberado. Vas a hablar con él, oye, eso no es lo que la Biblia enseña. Pues mira, yo tengo un estudio entre semana acá, por acá, donde nosotros vemos otra perspectiva. Esa es tu perspectiva, esa es la nuestra. No dividas la iglesia, estamos todos en un mismo sentir respecto a la palabra. Una vez no quiso, segunda vez no quiso, tercera vez, deséchalo. Es decir, no tengas nada que ver con esa persona. Expon delante de la iglesia, tal persona está buscando la división en la iglesia, está aferrado a doctrinas de hombres, mandamientos, y no a las sencillez del Evangelio, que es lo que hemos aprendido. Por lo tanto, cuidado, no tengamos nada que ver. No sin antes en amor haberle exhortado al arrepentimiento, por si quizá reacciona y no se está dando cuenta, pero cuando está empecinado, dice ahí, sabiendo que está pervertido y peca y condenado por su propio juicio, cuando está determinado y deliberado a seguir adelante en esa enseñanza, en ese pecado, en ese asunto, ¿sabes qué? Hazlo a un lado. Tú mantente enfocado. No te metas, no te enredes, mantén el rumbo. Y termina en los últimos versículos con el quinto recordatorio. El primero fue, recuerda tener relaciones correctas con tu prójimo, ¿verdad? El segundo es, ¿recuerda qué? ¿De dónde te sacó el Señor? Número 3, recuerda lo que Cristo hizo por ti. Número 4, recuerda mantenerte enfocado. Termina diciendo, versículo 12 al final, recuerda amar y servir a la gente. Recuerda a las personas. Recuerda que la gente es importante, que Dios ama a la gente, que Dios quiere hacer una obra en la vida de la gente. Mira cómo dice el versículo 12, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a encontrarme en Nicópolis,
porque allí he determinado pasar el invierno. Tito, yo sé que estás en Creta, pero yo te voy a mandar a mis dos amigos, Artemas y Tíquico, de quienes no tenemos demasiada información, solo algunas referencias, gente fiel que servía al Señor. Voy a enviarlos a Creta para que tú te puedas ir de Creta y entonces llegará Nicópolis. Ahí en Nicópolis, dice en el verso 12, quiero que pasemos Navidad juntos. Bueno, no Navidad, el invierno dice nada más. Porque ahí he determinado pasar el invierno. Ahora, Dios puede mover a la gente de la iglesia, ¿cierto? Un pastor puede estar un día y al día siguiente llega otro. ¿Y la iglesia de quién es? De Cristo. Y si un hombre te mantiene en una iglesia, un hombre es el que te tiene que sostener. Y el día que ese hombre no esté, te vas a ir de la fe. Por eso es tan importante que nuestra fe y nuestra confianza estén en el Señor, en Cristo. Nuestros ojos estén puestos en el Señor. Y que aún aquellos que somos pastores sepamos eso. Hoy puedo estar, mañana quién sabe, porque no es mi iglesia, porque yo no determino seguir aquí. El ser pastor es un oficio, es una función, no es un título o un derecho que tengo el resto de mi vida. Que de repente ya no estoy aquí, por alguna razón no estoy sirviendo más como pastor, pero me presento por la vida como pastor. ¿Y de qué iglesia es pastor? No, de ninguna. ¿Y quiénes son tus ovejas? No tengo ovejas. Ah, pues valiente pastor, ¿no? Pastor es aquel que cuida del rebaño en un momento, en una función específica que Dios le ha dado. No es como un abogado que estudias para abogado y terminas la carrera y eres abogado el resto de tu vida. Ejerzas o no, eres abogado. Un pastor no es así. Un pastor es una función, es un oficio, simplemente. Tengamos esto claro, yo primeramente. Mi identidad no se encuentra en el ministerio. Mi identidad no se encuentra en ser pastor. Mi identidad se encuentra en ser hijo de Dios. Es lo que soy. Y si Dios quiere o no usarme como pastor, ya Dios querrá mandarme a Tíquico o a alguien más para que yo me vaya a otro lado, pues está bien, Dios lo puede hacer. Aprovecho para decirles que me voy a ir a ningún lado. No tengo planeado, pero no sé qué planes tenga el Señor, ¿ok? Versículo 3, estamos por terminar. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud. Provéles de todo lo que necesitan, de modo que dice, no haya nada, de modo que nada les falte. Van a pasar por ahí, van a ir a otro lugar, Zenas y Apolos, provéles lo que necesitan. Son gente que está sirviendo al Señor. Ahora, ¿qué sabemos de Zenas? Lo único que sabemos es que se la pasaba en diferentes comidas nocturnas, cenas. Y no, nada que ver. Era intérprete de la ley. ¿Eso qué significa? Significa que era un abogado, exactamente. Simplemente era un abogado. Y Dios también puede usar abogados, fíjense. Dice, a Zenas, amén. Y a Apolos era un cuate muy famoso. En el libro de los Hechos lo vemos como un varón elocuente, una persona que Dios usó en muchos sentidos. ¿Te acuerdas que dice que Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Cristo, ¿no? También dice entonces que Apolos pues fallaba mucho porque dice que Apolos la regó, ¿no? Entonces, no es cierto. Pero el punto es, Zenas, ¿quién sabe quién es? Apolos es un cuate famoso y a los dos los usa el Señor igual. No importa si tú eres reconocido, famoso, no importa si la gente sabe quién eres o no tienen ni idea quién eres. Simplemente eres un abogado, o eres un doctor por ahí, o eres un músico, o eres un carpintero, o eres un lo que sea que seas. No importa. Dios puede usar a gente no necesariamente famosa, sino fiel. Es todo lo que Dios pide, fidelidad. Acuérdate de estos cuates, sírveles, ámales, provéles lo que necesitan, versículo 14, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Que la iglesia en Creta, que la iglesia en Santa Mónica ubique cuando hay necesidades y pueda proveer y servir a esa gente que está pasando un tiempo complicado. ¿Para qué? Para que no sean sin fruto. ¿Qué produce el que yo participe económicamente, participe espiritualmente, participe en oración con una persona que está pasando un tiempo difícil? Fruto en mi vida. Y el fruto que produce, según Juan 15:8, la gloria de Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Una oportunidad para poder llevar fruto que glorifique al Padre es proveer a la gente en casos de necesidad. Me sentí triste porque hace un tiempo alguien vino conmigo y me dijo, estuve muy enfermo, nadie me habló, nadie me buscó. Está padrísima la enseñanza, pero yo necesitaba a alguien ahí conmigo en ese tiempo. Yo me quedé así como, wow. Qué triste es que nos llenemos simplemente de información, pero no podamos ocuparnos en buenas obras para los casos de necesidad. Porque ahí es donde realmente se va a ver la doctrina que estamos estudiando. ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Queremos glorificar a Dios? Ocupémonos. Hay muchas maneras en las que tú puedes servir a tus hermanos. Orando, económicamente, visitándoles, llamándoles,
estando al pendiente. Y cuando hay alguien en necesidad, no hay algo más bello que saber que tiene un hermano en quien confiar, que está orando por él, que no está llevando la carga solos. ¿Sale? Así es que no te olvides de la gente. Recuerda a las personas. Recuerda a los individuos. La iglesia no es solamente un conjunto de muchas personas, sino individuos amados, cada uno con una historia con el Señor. No te olvides de la gente. Recuerda a la gente. Todos los que están conmigo, versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a todos los que nos aman en la fe. Hay comunión, hay compañerismo, hay relaciones. La gracia sea con todos ustedes. 5 recordatorios muy sencillos. Número 1, vivir relaciones justas, relaciones correctas, ¿cierto? Para poder vivir relaciones correctas necesitamos recordar de dónde nos sacó el Señor y qué fue lo que hizo por nosotros. Y necesitamos entonces recordar mantener el enfoque y no perdernos en otro mensaje que no sea lo que Cristo hizo por nosotros y de dónde nos sacó, para que finalmente podamos servir a la gente, amar a la gente. Y no nos olvidemos de eso, que también es muy importante. La consecuencia de la gracia termina siendo bendecir a otros. ¿Ok? Una buena recordadita de vez en cuando no hace mal a nadie, ¿verdad? No nos hace daño. Y fue un pasaje así, muy sencillo en este sentido, pero también muy profundo y necesario para hacer. Yo quisiera que termináramos con una palabra de oración juntos, así es que cerremos nuestros ojos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por la oportunidad de abrir, Señor, estos textos. Fueron 4 enseñanzas muy claras, Señor, en donde tú hablaste sobre corregir lo deficiente, pero entendemos que no es posible si no recordamos lo eficiente, y lo eficiente que fue la cruz del Calvario, lo eficiente que fue tu sacrificio por nosotros y tu gracia, Señor. Eso es lo que nos va a capacitar para vivir una vida distinta. Tu Espíritu Santo, tu obra en la cruz. Hoy recordamos lo que tú hiciste por nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu amor. Y queremos pedirte que sigas edificando tu iglesia, Señor, haciendo tu obra en nuestras vidas. Gracias por este estudio, Señor. Pone en nosotros el querer como el hacer. Te necesitamos completamente. Separados de ti no podemos hacer nada. Cámbianos, Señor, restáuranos, transfórmanos y haznos a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.